Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a arrancar el ciclo del seminario 2025 de Diariza. Esta ocasión especial por la semana del 8M, hemos organizado este seminario con la Comisión para la Comisión del Género de Diariza también. Y vamos a darle la palabra para que se tenga la oradora del día de hoy. Buenos días. Bueno, es un honor para mí presentar a la doctora Valeria Fernández Hassan. Ella es una destacada comunicadora e investigadora en el campo de los estudios de género y de la teoría crítica. Magíster en Sociología y Ciencia Política, especialista en género y políticas públicas, doctora en Ciencias Sociales e investigadora independiente del CONICET. Actualmente se desempeña como vicedirectora del INSIUSA, de CONICET Mendoza, y es docente investigadora en la Universidad Nacional de Cuba. Es una referente en Mendoza en esta temática. Trabaja desde el año 2000 en el cruce entre comunicación y género. Sus investigaciones se centran en el análisis de narrativas experienciales, representaciones y discursos y sobre violencia de género. Además, forma parte de la red PAR, Periodismo Argentina, en Red por la Comunicación No Sexista. Hoy nos acompaña para compartir su trabajo sobre representaciones y discursos sobre violencias de género, algunas consideraciones ante el contexto actual, derechas radicalizadas y ciencias sociales. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. No sé si se escuchan, ¿me escuchan? Más o menos. Sí, es un problema de la sala latinoamericana. No sé si me están escuchando. Sí, abramos la ventana. Y acérquense un poquito los que están detrás. Ahora me van a escuchar bien. Esto que se llama un obstáculo epistemológico. Bueno, pero también se pueden venir más cerquita, porque aquí hacemos comunidad. Es un tema que asusta un poco, pero... Bueno. No sé quiénes están, hay personas que están en el Zoom, hemos chequeado que haya gente en el Zoom, ¿me están escuchando? Sí, había una chica Soledad, creo, o algo así. Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Buenísimo. Se escucha. Si en algún momento no escuchan, nos avisan, por favor. A lo mejor me escuchan mejor en el Zoom que acá. Bueno. Lo primero, muchas gracias, chicas y chicos de la comisión, por animarse a este tema en este contexto. Para nosotras, tanto desde la academia como desde el movimiento, es un desafío trabajar estos temas en este momento. Nunca ha sido fácil, pero es un momento bastante complejo. Para mí fue especialmente complicado preparar este seminario, pensando qué podía ser interesante, pero al mismo tiempo interpelador, que les trajera cosas nuevas, porque nos parece que estamos muy informados de lo que pasa, y al mismo tiempo estamos bastante desinformados de lo que pasa en realidad. Para mí misma fue iluminador, fueron iluminadores estos días en los que estuve leyendo no solamente teoría, sino los diarios, ¿no? Lo que está pasando. Así que lo que les traigo es un poco esto que recogí y que a mí me va. Les agradezco muchísimo la invitación, porque para mí ha sido como wow, así como un baño de lo que está pasando para seguir. Así que el título tiene que ver con lo que quería traerles, pero me he corrido también un poco, ya van a ver. Estas dos, me voy a poner los lentes porque si no, no veo. Estos dos puntitos que puse abajo, no sé si alcanzan a leer, enemigo simbólico y real. Los feminismos, como ustedes saben, tanto las mujeres como los colectivos de la diversidad sexual fueron elegidos como el enemigo, ¿no? Simbólico y real por este gobierno. Vamos a ver un poco esto, a qué se refiere, y por otro lado, las representaciones y los discursos sobre violencia de género construyen sentidos sociales. Vamos a ver en qué sentido construyen sentidos sociales y qué sentidos se construyen y cómo se construyen un poco.
De eso intento que conversemos un ratito. Quiero que me interrumpan, que conversemos, y vamos a intentar dejar algo escrito acá, algún grafiquito, alguna cosa que nos pueda sintetizar la conversación. ¿Por qué puse 2025? Un poco le comentaba a Mariana hace 15 minutos afuera. La fecha esta semana del 8M es una fecha que desplaza sentidos muchas veces, ha pasado muchos años. Tenía la opción de traer lo que venimos trabajando hasta el 25 de noviembre o traer lo que se está moviendo ahora. Elegí traer lo que se está moviendo ahora. O sea que todo lo que voy a decir es más bien provisorio. Pero preferí esto, ¿no? Y puede suceder que de acá salgan otras cosas. Así que me pareció que es más interesante. A ver quién sale este. ¿Así era? ¿Que bajaba? Ahí va. Bueno. Entonces, lo que traigo son algunas narrativas para feministas, ¿no? Para desanudar lo que algunas autoras llaman el corazón libertario. Voy a hablar específicamente de discursos y representaciones que se construyen alrededor del gobierno de Javier Milei. No voy a hablar de Trump, no voy a hablar del gobierno de Brasil, ni de los gobiernos europeos, y intentar arrojar luz sobre las actuales condiciones de producción en el campo de la articulación de la teoría feminista con el movimiento feminista, ¿no? Que está en permanente diálogo y tensión. ¿Cuáles fueron las categorías con las que ingresé? Derechas radicalizadas, representaciones, umbrales de visibilidad, pánico moral y violencia simbólica. Con esto analicé los discursos y las representaciones que recogí. Enseguida vamos a ver de la mano de qué autoras y autores. Me fui para el otro lado. Ahí vamos. Fueron 3 artículos que vamos a analizar más detenidamente, sobre los que traje mentiras sobre derechos sexuales, la batalla discursiva y lo que Verónica Gago y Lucy Caballero han denominado el patriarcado financiero colonial. Específicamente, ese trabajo se centra en el ataque a la ESI, lo que llaman nuevas masculinidades, no en el sentido que han trabajado autores como Luciano Fabri o algunos otros autores, se me ocurre él, que puede ser que quizá han escuchado más asiduamente, en el sentido de nuevas masculinidades más sensibles a los feminismos, sino nuevas masculinidades en un sentido más duro, más conservadores, más cercanos a los que se está llamando restauración patriarcal. Vamos a ver en qué sentido se dice. Y bueno, el trabajo de la batalla discursiva tiene que ver con violencia mediática y violencia simbólica y un desplazamiento de los umbrales de visibilidad. Esto no solamente tiene que ver con los feminismos, tiene que ver con lo que muchos autores han denominado discursos de odio, pero que para los feminismos y para los colectivos de la diversidad sexual es especialmente importante porque están muy dirigidos hacia ellos. Oh, no me entiendo. Bueno, el primero de los artículos se llama Mentiras para avanzar sobre los derechos sexuales. Está escrito... Todas esas son las mentiras, son un No, no. Está escrito por Mariana Carvajal. Me parece importante decir quién lo escribe. Mariana Carvajal es periodista, ha hecho toda su carrera como periodista como una referente del periodismo primero que llamábamos con perspectiva de género y lo llamamos periodismo feminista. Es una militante, es una de las
profesionales que llamamos, de las que hace incidencia dentro del periodismo, está muy formada, no solo es una periodista, está muy formada, ha escrito libros, tiene una larga trayectoria, Mariana. Y en este artículo lo que Mariana Carvajal hace es desanudar lo que Gago llama el corazón libertario, en el sentido de desnaturalizar los sentidos en relación a los derechos, las mentiras en relación a los derechos sexuales, específicamente alrededor de la ley de identidad, ¿no? Todo tiene que ver con el intento de, por un lado, evitar la hormonización en los adolescentes, ¿no? Alrededor de una serie de mentiras que se propagaron por los medios de comunicación de la mano del vocero presidencial y del mismo presidente, acerca de la ley 26743 en los primeros días de febrero. Lo que yo he hecho aquí, y es lo que aparece en rojo, voy a intentar agrandarlo un poquito, si me saliera acá. Lo que pasa es que al tener la pantalla agrandada no puedo. Se los voy a leer. Es hacer análisis del discurso, identificando tópicos centrales y tópicos secundarios. Por un lado, identificar cuáles son lo que en términos de Eliseo Verón se llama colectivos de identificación y metacolectivos. Los metacolectivos son aquellas voces autorizadas a las que quien escribe apela para dar validez a lo que se dice. ¿A quiénes apela Carvajal para dar validez a su discurso? Bueno, apela a voces del activismo muy reconocidos, como por ejemplo Mauro Cabral, que es un reconocido activista trans e intersex, académico, investigador de CONICET. Mauro Cabral aporta datos en relación a si los tratamientos de hormonización son reversibles o irreversibles, a quiénes se puede hacer. En la Argentina no se han hecho a jóvenes menores de 16 años, porque esto es lo que indica la ley. Apela a Luciano Fabri, como decía recién, es también investigador de CONICET, quien indica en la nota que se está aplicando un doble estándar al prohibir hacer los tratamientos de hormonización solamente a personas travesti trans, porque dice, también los adolescentes heterosexuales son sometidos a procesos de hormonización, por ejemplo, cuando a las adolescentes se les indica pastillas anticonceptivas, y eso no está prohibido, ni estará prohibido. También consulta a María Luisa Peralta, que es una representante del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, y ella dice se está aplicando un doble estándar. Por un lado, esta decisión que intenta imponerse con la prohibición o con la eliminación, este intento de eliminación de la Ley de Identidad de Género, es por un lado una represalia a la marcha, ¿no?, que se hizo el 1 de febrero, y por otro lado intenta desviar la atención de una serie de medidas económicas que a corto o a mediano plazo van a profundizar la crisis económica. ¿A quiénes más entrevista Carvajal? Entrevista a voceros del Ministerio de Salud, esas son sus voces autorizadas, quienes especifican que los procesos de hormonización nunca se hicieron a menores, tal como había dicho el vocero presidencial y el presidente. Y finalmente, entrevista al constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que lo primero que dice, y así abre la nota, Carvajal, dice, una ley solo puede modificar
puede ser modificada por otra ley, y además las leyes no pueden ser regresivas. No se pueden quitar derechos conquistados. Esas son las voces autorizadas, los metacolectivos en términos de Verón, con los que Carvajal arma su obra. ¿Cuál es el núcleo organizador de sentido de la nota de Carvajal? Aparece esta categoría de pánico moral, que muchas y muchos autores han utilizado desde finales de los 60, que refiere a una reacción inapropiada de la sociedad ante cuestiones que generan un miedo desproporcionado en la sociedad y que están asentadas sobre un peligro real de que ocurra algo que se teme. Y expresa una forma extrema de la indignación moral ante la violación de un valor cultural compartido. Se vive como una amenaza a la propia identidad y tiene elementos asociados de irracionalidad y conservadurismo. Esta categoría de pánico moral es la que aparece como trasfondo en estos discursos que se expanden, ¿no?, como si fueran brazos de ríos en los discursos exacerbados de la comunicación oficial del gobierno de Javier Milei, generando este pánico moral que tiene raíces irracionales, conservadoras, y que son estimulados a través de diferentes representaciones y discursos que aparecen estimulados por un lado, y por otro lado están muy dirigidos hacia determinados actores políticos. Los feminismos y los colectivos de la diversidad sexual en especial, pero además van como, a medida que pasa el tiempo, eligiendo, ¿no?, otros opositores, otros actores que son opositores. En días recientes hemos visto también, por ejemplo, toda la cuestión relativa a las personas con discapacidad. Eso fue lo último, ¿verdad? Bueno, ¿preguntas? Pueden venir. Sí. Esa definición, porque habla de que hay un miedo a desproporcionar ante un peligro real, pero ¿cuál es el peligro real acá? Porque también dentro de ese texto muestra que no es real a lo que la gente le tiene miedo. Claro, el peligro real no existe, el peligro real se vive, es subjetivo. Ah, ok. No es peligro real para vos no es peligro real, pero es vivido como un peligro real para grandes sectores de la población. Cuando desde la autoridad de un país, por caso de un país, pero puede ser una institución, puede ser, en general son las instituciones, se erige como peligro determinado actor, situación, una catástrofe, algo es vivido como peligro, se estimula eso como un peligro, es irracional, los miedos son irracionales. Sí, es peligro percibido. Exactamente, peligro percibido. sí, como Hay una categoría, que yo no la traje aquí, pero que está muy asociada a los análisis de género, que es el de pánico sexual. No lo traje acá porque son otros análisis, pero el de pánico sexual está articulado, anudado al de pánico moral. No lo traje acá porque no traje trabajos, análisis que tuvieran que ver con eso, pero el de pánico sexual, por ejemplo, para hacer análisis de violencia de género, cuando es violencia sexual, por ejemplo, violaciones, ataques, golpes, el pánico sexual está atado al de pánico moral. Bueno, no me entiendo, voy para el otro lado. Bien, esta es otra nota. Un presidente Ponzi, le escriben Verónica Gago y Lucy Caballero. Verónica Gago, investigadora del CONICET. Lucy Caballero, me tragué la C, Caballero. Ellas escriben juntas esta nota.
La nota aparece escrita los primeros días de febrero, después de la marcha, la marcha contra las, que en realidad era una marcha organizada fundamentalmente por los colectivos de la diversidad sexual, pero sabemos que se suman diferentes sectores de la sociedad. Lo que me interesa de esta nota es este análisis que ellas hacen muy minucioso sobre las nuevas representaciones sobre las masculinidades, que especialmente a mí me sirvió muchísimo, por esto que les decía al principio, de empezar a ver distintos haces de luz en relación a nuevas representaciones, en relación a preguntas que por lo menos nosotras nos estábamos haciendo, ¿no? En relación a los jóvenes y en relación también a qué pasa con los varones, ya caminando el gobierno de Javier Milei. No ya preguntarnos qué pasó, cómo llegamos, ¿no?, al gobierno de Javier Milei, sino andando ya un cierto trecho. Por un lado, esta masculinidad que apuesta al riesgo, está apuesta a una libertad asociada a la libertad financiera. Ella va a decir, ustedes no leen nada ahí, qué pena. Para cantarla tendrías que salir de la pantalla. Claro. Y pero no van a ver la gente que está en el Zoom. Esto es lo que pasa. No importa, les leo. Dice, por un lado, es una subjetividad entrenada en especular para vivir. Y dice, especular es una forma de imaginar, ¿cierto? Y asocia esta imaginación, pensemos desde el punto de vista de la psicología también, especular o imaginar solamente como una posibilidad de la especulación financiera, ¿no? Y lo enfrenta, o lo contrapone más bien, a esta crítica muy concentrada en la educación sexual integral que hizo este gobierno, que no solo hizo este gobierno, pero que este gobierno estimuló, profundizó. Y aclaro esto porque la crítica a la educación sexual integral viene desde no solamente el gobierno anterior, sino desde el anterior y el anterior, ¿no? Costó muchísimo desde el 2006, la ley de la educación sexual integral es del 2006, y costó todos estos años para que la educación sexual integral fuera implementada a lo largo de todo el país. Pero en los últimos años, bueno, esto fue fuertemente profundizado. Y además de profundizado, se complementó con una propuesta de educar a los niños y a las niñas en educación financiera. Entonces, por un lado, una crítica a la educación sexual integral y por otro lado, una propuesta de educación financiera, en especulación financiera, ¿no? Entonces, ellas dicen, por un lado, la fragilidad de esta apuesta financiera no la hace menos peligrosa, sino más agresiva. La promoción de la especulación financiera en los jóvenes pone en juego su relación con el futuro y su capacidad de especular, que significa imaginar, la cual busca ser declinada únicamente en una dimensión financiera. La pregunta es cómo se combina y articula con un antifeminismo de Estado que promueve una restauración patriarcal eliminando la educación sexual integral. Entonces, educa en emprendedores en tanto especuladores,
en una oferta de modelos de masculinidad que busca asociar el éxito individual a las jerarquías de género. Hay ofertas de subjetivación financiera entrenada físicamente de manera muy competitiva, sobre todo virtuales por las redes, donde se contrapone este nuevo modelo de masculinidad competitiva, especulativa, al viejo modelo de varón proveedor. Entonces, me pareció muy sugestiva y muy desafiante esta propuesta de empezar a ver qué sucede allí en estos nuevos modelos de masculinidad ante el desconcierto, ¿no?, que reina entre los varones, el supuesto, ¿no?, desconcierto, lo digo supuesto entre comillas, el supuesto desconcierto de los varones ante el avance de los feminismos, ¿no? Este discurso de los varones de no saber qué hacer ante el avance de los feminismos, esta fragilidad ante la que habían quedado los varones, el viejo discurso del varón proveedor de ya no saber qué hacer porque los feminismos han avanzado. Bueno, aparece este nuevo modelo de subjetivación de varones donde la fragilidad ya no vale, especuladores, conservadores, modelo muy conservador, ¿no?, de la especulación financiera como un varón, podríamos decir un nuevo macho, donde la subjetividad masculina se juega en la especulación financiera. Tiene un rango etario. Los jóvenes, son los jóvenes. Eso puede ser también porque un joven de 20 años solo no va a llegar nunca al nivel de proveedor con un trabajo tradicional, digamos, mucho menos en Argentina. A menos que sea que vengas de una familia millonaria, como que nunca vas a llegar a un estatus donde si yo puedo mantener a una mujer o lo que sea, sin que solo vas a tener a 20 años. Yo diría que, diría que ¿no? eso no lo sabemos. Diría que se está moviendo. Me parece que esta es de las cosas que se están moviendo. Diría que no sé si los jóvenes ricos no están interesados en lo mismo, porque para participar en este juego tenés que tener ciertas capacidades, estar entrenado y tener ciertas disposiciones también que los varones de las clases populares tienen. Entonces, no sé. Creo que esto es de las cosas que se están moviendo y que hay que estudiar. No sé. No sé. Me parece que una categoría muy útil acá es esta que traigo, que es la de las representaciones sociales. Como mecanismo articulador entre las prácticas y los discursos. Nos sirve para estudiar esto. Las representaciones sociales tienen una capacidad, podríamos decir, una cualidad de, por un lado, archivar, traer en la memoria y hacer circular conceptos muy complejos de la memoria social, y hacerlo circular, ¿no?, por un sistema de valores y modelos de mundo que son absolutamente ideológicos. Y lo que funciona fuertemente en esas representaciones sociales son, por supuesto, estigmatizaciones y discriminaciones, circulación de la palabra, quién puede hablar, quién tiene la voz de otros. Creo que la categoría esta de representaciones sociales funciona, es muy útil para, bueno, ver qué está sucediendo aquí y ver qué pasa. Pero esta idea de nuevas masculinidades, en un sentido muy diferente al que veníamos estudiando, al que se venían estudiando, es como, bueno, como un as que se abre para estudiar a estos jóvenes votantes de
el gobierno de Javier Milei, pero no solo, porque, por ejemplo, el último hecho de la estafa de, de Milei muestra que no solamente estuvieron enganchados en eso los jóvenes argentinos, todo es mundial, ¿no? Me parece muy interesante. Sí. Si tiene el razonamiento y el análisis, hay cosas que no entiendo porque no conozco bien toda la- Una es, vos hablabas de que la educación financiera, de alguna manera la igualás a una promoción de la especulación. Pero me parece que la educación financiera puede ser mucho más que eso. Por supuesto. Todo nos serviría saber un poco más de cómo se manejan las finanzas. Sí. Casa, a mí me serviría en el instituto, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Y por otro, no entendí por qué esto lo analizás en particular con respecto a la masculinidad, porque entiendo que las herramientas de tanto de educación financiera como de especulación están disponibles para cualquier persona independientemente de su género. Está bien. Y seguramente hay algo detrás, pero no lo entendí. Sobre la educación financiera, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la contraponen, o sea, es desplazar la educación sexual integral y priorizar la educación financiera, ¿no? Ojalá fueran las dos, estoy de acuerdo con vos, sí, educación financiera debiéramos tener desde la escuela, sí, estoy de acuerdo en eso. Pero no es que se den las dos. Hubo un desplazamiento, incluso una prohibición en algunos lugares, o directamente no dar la educación sexual integral y priorizar esos otros contenidos como válidos, únicamente válidos. Luego, esto otro que me decís, sí, estoy de acuerdo, pero hay una masculinización, podríamos decir, del interés en la cuestión financiera de los varones por sobre las mujeres. Hay una masculinización del mundo financiero, y una utilización del mundo financiero por parte de los varones y de la riqueza por parte de los varones en detrimento de las mujeres. Mirá. Sí, sí, sí. Parece que por ahí, para quien no conoce a Verónica Gabriel y ese caballero, Sí. sobre todo hacen economía feminista. Sí. Básicamente la economía feminista lo que busca, no sé, lo voy a decir muy bien en criollo, pero la relación no solo con el capitalismo, sino con los distintos sistemas de producción, por qué se elige, digamos, está disfrazado de moral estar contra las mujeres y las diversidades. En realidad son los cuerpos que más se explotan económicamente, son la base de la riqueza generada por un sistema capitalista. Por eso no es solamente educación financiera, sino que es educación financiera que va a explotar al otro, a usar el cuerpo del otro para generar riqueza. No le está interesando el bien común, le está interesando especular con tu vida, con nuestros bienes comunes para generar riqueza para el 1%. O sea, ese es el contexto en el que ella escribe en estas unas contribuciones Impresionante. impresionantes. ¿Se me está apagando esto? ¿Será la batería o...? ¿La pantalla? Sería la pantalla de tu phone. Mirá. ¿Sí? Ahí está bien o menos. Ay, bebé. Sí. Bien. ¿Cómo te vuelvo a compartir?
No, ¿cómo podemos ¿Dónde está compartiendo? Ah, no está. se salió? Parece que no. A ver. Ay, integridad. ¿Está compartido? Mira, Diego. Eh, mira, algunos datos en relación al interés de mujeres y varones y a cómo está distribuido. En Argentina, el impuesto a las grandes fortunas, desde el 2020, el 74% de los aportantes fueron varones. Cuando vemos el impacto de la deuda externa argentina por género, al contrario, se feminiza. Las políticas de austeridad afectan principalmente a los sectores de menores ingresos, los no registrados, las economías populares fuertemente feminizadas. Esta tendencia sigue los vectores globales. La lectura de los listados de la revista Forbes lo corrobora. Elon Musk es su imagen que lo representa. O sea, la feminización de la pobreza muestra cómo las mujeres... No, dale, Una consulta así también medio de desconocimiento es, creo que históricamente el dinero ha sido manejado por los varones y en este sentido que vos hablas de una masculinización de esta cuestión financiera, es si esta masculinización es distinta de lo que ocurría antes, porque para mí no es noticia nueva que los que hablan de dinero son los varones y no las mujeres en la mayoría de los casos, pero ¿cuál es la diferencia en este momento actual? Para mí es especulación, perdón, no voy a entrar enfocado en lo que yo digo también. Los discursos de parte del gobierno, digamos, en cuanto a la educación financiera, toman la especulación y la inversión, y ganar dinero, desde temprana edad. No van a favor de el uso limitado de los recursos, no van a que uno tiene que ser ordenado en cómo dispone de lo que tiene, ¿no? Van en especulación, claro. Es irresponsable Y también. entonces esto de la imaginación, es esta cosa del mundo ilimitado. Es eso que les da prensa y que es ficticio para el feminismo. Para el feminismo. Es ese mundo ilimitado de la imaginación, donde no hay eso. Todo es posible, digamos, de ganar, ¿sí? Una buena cosa, si sabes invertir, si sos piola, si sabes venderte. No hay un concepto de límite que es la educación financiera a la que vos podés pensar como útil. Yo pienso. Para mí eso es re claro en el discurso. Eso se anuda a la idea de que no hay recursos limitados, de que el planeta es limitado, o sea, se anuda también esa. Y no está acá la palabra estafa como asociada, pero bueno. El engaño. Bueno, y la tercera que traigo se llama Avanzar sobre el corazón libertario, la escribe Federica Baeza. Y ella se centra específicamente en la cuestión de los discursos y representaciones de odio, en el imaginario autoritario y en esto que preocupa a tanta gente, que es la violencia discursiva. Ella la llama violencia discursiva, pero bueno, desde la teoría la hemos trabajado como violencia mediática y violencia simbólica. Lo que más me interesa a mí aquí es lo que desde el análisis del discurso hemos trabajado muchas veces como umbrales de civilidad. Ha habido un importante desplazamiento, corrimiento de lo que Marc Angenot ha llamado umbrales de civilidad en nuestra sociedad. No solo en nuestra sociedad, pero en la Argentina es muy notable. En un momento histórico determinado, una sociedad establece qué es lo posible de ser dicho y oído, ¿no? Y escuchado.
en determinado momento histórico, ¿no? ¿Qué se puede decir? ¿Quién lo puede decir? ¿A quién? ¿En qué lugar? ¿Cómo los sujetos se agencian de un discurso? ¿Bajo qué condiciones? El estudio de esas regularidades establece la hegemonía de una sociedad en determinado momento histórico, ¿no? ¿Quién tiene la hegemonía en determinado momento? Eso no es de un, o sea, no se establece de un momento y para siempre, sino que es una puja, ¿verdad? En este momento, me cuesta porque es muy fuerte, ya desde antes de su llegada al poder, Milei tenía un estilo confrontativo, irritable para algunas personas, pero era una persona que hablaba en los medios de comunicación y lo escuchaban las personas que querían escucharlo. Ahora, cuando Javier Milei se convierte en el presidente de la nación y se rodea, primero es la máxima autoridad del país, ¿verdad? Luego, se rodea de una serie de personas que refuerzan ese discurso. Tiene una serie de medios de comunicación que no solo refuerzan, sino que habilitan, ¿no? También ese discurso, dialogan con ese discurso. Y esa palabra es la palabra autorizada, y además se complementa con imágenes, representaciones de eso, se convierte en lo que, o va acercándose, no es que se convierte, va acercándose a lo que Marc Angeno llama un discurso monoacentual. En épocas de discurso monoacentual estamos en un momento de palabra autoritaria. ¿Sí? En épocas de democracia, en una sociedad, se dice que estamos en momentos de discurso multiacentual, ¿no? Hay varias acentuaciones en una sociedad. Entonces, hay intercambio, hay discrepancias, hay diálogo, ¿no? Construcción de consenso. Cuando estamos en épocas de discurso monoacentual, hay una imposición de la palabra. Si a esto le sumamos, hemos tenido en la Argentina otros momentos, ¿no? Como más o menos autoritarios, podríamos decir. La dictadura es un momento monoacentual. Pero ha habido otros momentos en democracia que se han acercado a un discurso monoacentual. Este no es el primero. El agravante que tiene este momento es que es muy autoritario y es muy ríspido, ¿no? Es muy agresivo, muy agresivo. Por eso se dice que es o sea, que tiene ecos del fascismo. ¿Se lo dice casualmente? No se lo dice casualmente, ¿no? Hay imágenes concretas, exprofeso, ¿no? No son azarosas, que traen ecos de otros momentos, específicamente del fascismo. Y traigo lo que Federica Baeza recoge en su nota. Dice, el año pasado, la agrupación llamada Las Fuerzas del Cielo, todas estas metáforas tampoco son casuales, ¿no? Construyen sentidos sociales, ¿no? Las Fuerzas del Cielo dejaron circular el video de una reunión con referencias evidentes a un grupo paramilitar que parecía ambientado en la Segunda Guerra Mundial.
También fue sintomática la defensa de Milei del saludo fascista de Elon Musk, quien cerró su tuiteo con la frase: "Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de puta tiemblen". Bueno, disculpa. En su discurso en Davos, además del contenido ya muy conocido, se remitió a expresiones como enfermizo, virus, epidemia, cáncer, curar, extirpar, aberrante, entre otras imágenes procedentes históricamente del fascismo. La ultraderecha avanza sobre el terreno de lo que es posible decir, escondiendo la mano, apuesta a imágenes y metáforas que instalan el imaginario autoritario. La imagen, la emocionalidad, la retórica permiten hacer presente lo que no se puede validar por otras vías. La comunicación libertaria marca un eje de discusión aún entre sus partidarios, busca radicalizarlos. El otro objetivo es generar temor entre quienes les enfrentamos. Y dice: no han logrado silenciarnos, amedrentarnos, que abandonemos el espacio público. Sin embargo, ¿qué produce que no hayan logrado silenciar a la oposición? Que no se pueda desarrollar una agenda propositiva que analice y explicite las inconsistencias de la ultraderecha, o sea, avanzar sobre el corazón libertario. En su centro, el corazón libertario es una defensa de la concentración económica exponencial desde la pandemia y el intento de detener todos los procesos sociales y culturales que alteren el reparto del poder político que sostiene la desigualdad. Su disputa en cuestiones de género es uno de sus centros doctrinarios. También lo es su énfasis racista. Entonces, me parece que esta noción de umbrales de visibilidad, este desplazamiento de lo que puede ser dicho y lo que puede ser oído, ¿sí?, que se ha producido con énfasis desde noviembre del 2023 a esta parte, nos está mostrando cuánto de fuerte es ese discurso monoacentual que ha impuesto el gobierno de Javier Milei, acompañado de todas estas imágenes, representaciones y discursos que no son casuales y que construyen sentidos sociales en relación a no solamente una forma de gobernar, sino un tipo de sociedad que se está construyendo. Que elige determinados enemigos, que efectivamente polariza a la sociedad, y que está impidiendo que esa oposición tenga agenda propia, ¿no? Que solamente pueda como defenderse, ¿no? Sí. No puede pensar, generar agenda propia, ni pensar para desanudar efectivamente a lo que se ha podido llegar hasta aquí, porque es un año nomás, hasta aquí, y es muy importante, es el corazón de esto es economía financiera y la importancia que tiene lo cultural y lo político, para que es la argamasa. Y voy a dar un ejemplo que me parece sumamente importante en esto. En la violencia de género, el corazón de la violencia de género es simbólica. La argamasa, lo que sostiene, lo que genera la violencia de género, es la violencia simbólica. La argamasa
de este tipo de violencia que está generando esta derecha radicalizada es cultural. Eso es lo que hay que poder desanudar para generar un cambio. Por eso es tan importante la batalla cultural que está dando el gobierno de Javier Milei. Y a ver, Sí. Corazón libertario me parece un oxímoron. Lo discutiría un poquito, no sé, me debería decir. En principio. Después, lo que estás planteando en términos de civilidad, precisa, requiere, demanda un campo de audibilidad. Vos estabas en el pero yo podría sostener con los discursos fascistas no se conversa, se los combate, por ejemplo. O sea, la misma dinámica de la visibilidad y la audibilidad me lleva, me enfrenta a ocupar o tomar una posición violenta. Como no converso, te combato. ¿Eso qué implica? Bueno, pensar cuáles son las armas de ese combate, cada uno ocupa su trinchera, luego armamos las trincheras. O sea, efectivamente este discurso, en los términos en los que lo plantearon, estamos conversando en este momento, nos lleva a posicionarnos rígidamente en un lugar para desde ahí, nada, combatir. Pero es poco desproporcionado. No, como sea desproporcionado o no sea desproporcionado, parecería que el lugar a donde nos está colocando el campo de decibilidad en nuestra audibilidad es ocupar un espacio de combate. Bueno, estrategias otras. Bueno. O sea, ¿en serio? Por eso, bueno, espera, déjame terminar. Porque ya sabemos las palabras de Orilor, ¿no? Bueno. Ah, no, acá no se conoce. ¿Cuáles son las palabras de Orilor? La ira organizada. Ay, va. No era esa la que me refería. Esa es la que me gusta. No, la casa del amo. Bueno. Casa del amo no desmonta. No se desmonta con las armas Las armas del del amo. amo. O sea, el patriarcado no lo vamos a bajar con las armas del patriarcado. Quizás un ratito sí podamos ocupar ese lugar para estratégicamente no sé qué, pero no es por ahí. La misma Audilor lo dice, digo, si quieren la tiramos abajo. Lo que pasa es que, a ver, acá estamos pensando desde, y por eso ahora voy a retomar esto de cuáles son las narrativas feministas atacadas, pero no son las únicas atacadas. No. Bueno, por eso. Bueno, hay algunos autores, como Semán y Stulberg, pero no son los únicos, son los que traigo aquí, están denominando a estas derechas radicalizadas el proyecto iliberal, ¿no? Ni aliberal, ni contraliberal, ni derecha radicalizada, sino proyecto iliberal como un proyecto dañino para la noción de democracia tradicional, o sea, estarían por fuera de la democracia como la conocimos, que proponen desigualación social, ataque a los derechos sociales, civiles y políticos, destrucción de los pisos de estatalidad, que trae aparejado niveles de inseguridad social e individual, cada vez más crecientes, destrucción de la salud y la educación pública y la ciencia, podríamos decir, particularismo de la justicia, extensión de instituciones hipervigilantes bajo control faccioso. Y un montón de otras cosas solamente traje. Por supuesto, el proyecto de nuestro presidente es un proyecto de derecha radicalizada o iliberalismo. Hasta aquí, ¿cuáles son las estrategias de su batalla cultural? Instalación de pánico moral, construcción de nuevas subjetividades, entre ellas esto que hemos visto de las
nuevas masculinidades, un patriarcado financiero colonial, un corrimiento de los umbrales de visibilidad acompañado de violencia mediática simbólica. ¿Cuáles son las narrativas feministas atacadas hasta ahora? La Ley de Identidad de Género, la ESI, los derechos sexuales, los discursos y representaciones travesti trans, y en el centro puse ideología de género, la puse entre comillas porque es lo que ellos llaman ideología de género, pero que nosotros sabemos no es ideología de género, sino que es todo aquello que tenga que ver con la perspectiva de género o los feminismos. Mal llamado ideología de género por ellos. Bueno. Y aquí es lo que yo puse, la contraofensiva, narrativa feministas como contraofensiva. ¿Qué proponen los feminismos? ¿Qué han propuesto hasta ayer? ¿No? Narrativas de cuidado, narrativas sobre afectividades, el orgullo de ser feministas, las solidaridades feministas, un poder narrativo en las calles y en el ciberactivismo, neutralizar a través de las narrativas o sea, neutralizar la división y la intolerancia a través de nuestras propias narrativas, neutralizar la fragmentación, neutralizar la polarización. Esas han sido hasta ahora, hasta ayer digo, nuestras estrategias. Nos vienen dando un resultado chiquito, paso a paso. ¿Cuál es el camino? Tomar las armas, como dice la Mariana. Y la ira organizada es lo que subyace, sí, es la ira organizada, pero que hasta ahora ni siquiera ha sido muy organizada, porque lo que quedó después de la pandemia fue Milei. Y lo que vino después de Milei es una especie de desconcierto que está empezando a cobrar fuerza y que trae algunas cosas novedosas, como por ejemplo esta marcha del 8M, que no va a ser una marcha solamente de mujeres en la calle, sino que trae la novedad de que la marcha del 8M va a ser una marcha multisectorial, donde las mujeres van a marchar con todos los otros movimientos sociales en defensa de todo. Y esa es una novedad para el movimiento de mujeres, por lo menos acá en Mendoza. Sí. Yo, en realidad, bueno, soy bióloga y no estoy familiarizada ni con los autores que han nombrado, ni con las palabras que utilizan para mí son, bueno, sí, muchas, supongo que entendí qué significaban, pero muchas se me fue. Yo lo que veo en esto de qué hacer, lo que vengo viendo es este tema de la incompatibilidad de poder hablar. O sea, es como que cada lado está hablando con una pared, no nos entendemos, ¿no? ¿Cuáles serían los lados? Todos los que pensamos parecido, todo lo que hemos presentado acá, estamos de acuerdo y todos podemos diferir en detalles, pero nos entendemos. Pero del otro lado, lo que podemos llamar hoy libertario, tienen otro discurso, no hay manera. Yo veo que en todos estos discursos en Milei he escuchado gente homosexual defendiendo el discurso de Milei en Davos. O sea, es como el mismo discurso, dos personas lo pueden interpretar de formas totalmente distintas. Y yo por un lado entiendo lo que vos decís de que hay que ir a las armas. Estaba poniendo cuestión. No, digo, pero entiendo eso, entiendo que con ciertas posturas que si alguien viene y te dice, no sé, este piso azul viene y te dicen es blanco. O sea, no se puede discutir, entiendo eso. Pero me niego a pensar que el 50% de la gente que votó a Milei en la segunda ronda, bien, eso es el 50%, pero son los que votaron en la segunda. La primera no lo votaron. Me niego a creer que toda esa gente es fascista y libertaria.
Entonces, cuando uno trata de hablar con gente que no está en esa posición extrema, yo creo que sí hace falta ahí un diálogo para gente que no está en la posición extrema y que no son los que están tomando las decisiones y nos están imponiendo el discurso, son los que reciben el odio y toda esta terminología, el nuevo significado de la libertad, no saber qué significa para ellos la libertad, todo esto que están haciendo, pero bueno. Entonces, yo trato de pararme en el lugar de, si yo estoy convencida de que esta es la verdad, que la libertad individual es lo más importante y cada uno de su vida hace lo que se le da la gana. Y viene una persona que en nombre de la libertad está diciendo que tenemos que hacer las cosas como ellos quieren. Tiene que haber alguna forma de dialogar con la gente que recibe ese discurso que yo no la encuentro. Yo cuando trato de hablar con gente que ha votado a mi ley, me encuentro eso, que estoy hablando contra una pared y que no encuentro por dónde se pueden buscar un resquicio de entendimiento para, no sé, un mínimo diálogo. ¿Se entiende? Sí, total. Yo te contesto. No sacaríamos esto para que la gente del Zoom pueda... Sí, estoy atenta igual. Ah. Yo creo que es muy complicado, Pedro. ¿Entiendes? Pero creo que tiene que ver fundamentalmente con dos de las cosas que hemos conversado. Con ese corrimiento de los umbrales de visibilidad. Que no es, o sea, lo digo así, que parece marco teórico lo que estoy diciendo, pero es de la vida cotidiana lo que estoy diciendo. O sea, se pueden decir y podemos escuchar, estamos escuchando cosas que no podíamos decir incluso en nuestra casa, digamos. Y estamos escuchando cosas que no se escuchaban, tolerando, digamos, en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes, la agresión en las redes, la agresión en la calle cuando se maneja. Hay un corrimiento de umbrales de tolerancia que, que tampoco, o sea, tampoco es toda responsabilidad de mi ley, es social, es epocal. Que no sé yo cómo se reconstruye, pero que también es de responsabilidad social, no es solamente mi ley, es una cuestión epocal, que tiene que ver también con la reconstrucción de las instituciones. No es solo mi ley, él habilita la palabra, pero es de las instituciones, esto es social. Entonces, tiene que ver también con lo que sucede, lo voy a decir así como casero, en las escuelas, ¿no? ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con el lazo social? Eso me parece que es lo que está quebrado, fracturado. Como que es más profundo, me parece, con quién está en el gobierno. Y no se soluciona con que se vaya mi ley. Eso es lo que me parece. Y tiene que ver fuertemente con con esos sentidos sociales que se construyen, que lo hacen los medios de comunicación, una fuerte responsabilidad social en los medios de comunicación, pero donde las redes sociales tienen un impacto poderosísimo. Y no hemos hablado ahora de las redes, porque no era el tema, pero también tienen un impacto fuertísimo. Eso es lo que yo creo, pero pueden agregar. Yo también lo que pienso, como decía vos, que no toda la gente que votó a mi ley piensa igual que él ideológicamente. O sea, hay un núcleo que es el corazón libertario, que eso no se puede tener tiempo. En mi opinión es como vos decís, o bueno, no propusiste, como que ahí ya es un combate para mí a nivel institucional de decir, como que oposición o como uno quiere. Pero con otra gente sí se puede conversar porque a lo mejor lo votó porque estaba cansado del gobierno anterior, no sé, o sea, tenía unas razones que no son ideológicas. Y para mí, personalmente, porque
me votan normalmente. Yo elijo decir, bueno, con gente con la que puedo tener una conversación y un intercambio, con esa gente gasto mi energía en hablar y con es por otro lado, pero no sé cuál. O sea, por eso me encantaría también tratar eso, cuál es la forma. Ahora, una pregunta, ¿no? Cuando uno sale del contexto nacional, lo lleva a un contexto internacional, y un repaso de la historia, ¿no? Tenemos un resurgimiento de la derecha en Estados Unidos y en Europa, que viene asociado a pequeñas crisis económicas. Las llamamos pequeñas, pero para nosotros son pequeñas. O sea, la inflación norteamericana o alemana, para la Argentina es un chiste, pero para ellos es. Recuerda mucho, ¿no? El periodo entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, el fracaso, entre comillas, económico, la búsqueda de la derecha de un enemigo común y una solución civil, ¿no? Y ahora pareciera que el enemigo común en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica es la guerra causante. La Segunda Guerra Mundial fue un bolchevique, claro. Y vuelve a esa famosa frase, la gente termina votando por el bolsillo, ¿no? Hay todo un votante de Trump, derecha alemana, derecha francesa, la derecha brasilera, que está pensando en el bolsillo, nada más. Puede trivial o termina diciendo, no es tan así. Que es uno de los, el talón de Aquiles de Milei, que es no entender todavía que la gente que lo votó no es Milei en términos generales, ¿no es cierto? Termina siendo, porque vota con el bolsillo, son anti-izquierda, antiperonistas musulmanes. O sea, cualquier cosa que haya culpado, digamos, el gobierno anterior para poder subir rápidamente. No subir rápidamente el enemigo común, solución fácil, absolutamente. Y mismo Milei lo sabe. Tipo, no va a soltar el dólar hasta después. Lo dice abiertamente, es patético. Porque sabe que al fin y al cabo su llegada al poder, su mantenimiento del poder, sigue siendo la economía de ahí. No, digamos, la violencia también tiene otro problema, ¿no? Tanto él como Trump, que viene con una guerra cultural. Pero no sé si terminan de entender ellos que no es lo que los mantiene arriba. Lo siguen teniendo la economía. O sea, Trump mete unas patas en los mercados, va a caer, y no va a ser completo. Parece que el centro de ahí. Entonces yo creo que hay una masa de gente, como decía Andrea, que votó, pero que no termina de entender la violencia cuando da lugar en función del costo que tendría que tener. Uno siempre tiene esa sensación de que, bueno, los sacrificios hemos estado. Pasa que, como dice, es un chiste, ¿no? Mejor sacrificio y sacrificio. Y eso es mucho lo que está esperando, me parece. Entonces, yo creo que de un lado tiene que haber una masa de gente que en cualquier momento se da vuelta. Sí, sería la primera vez. Claro, y ahí puede ser un lugar de ganar algo más de corazón, por así decirlo. Pero no sé, si se mantiene la economía estable, yo no veo. Después, poner una embajada, vas a hacer tráfico de armas, podemos poner aeropuerto, te pueden matar a hijo y te van a volver a ver. Ese es el peligro de todo esto. Yo tengo una pregunta, porque vos mencionaste que querías ponerlo más bien en el contexto como argentino, de donde ha salido este movimiento, pero también lo que se ve mucho es que es un movimiento que también en muchas cosas viene de afuera, y cuando es traducido a Argentina es como hasta raro, porque son cosas que por ahí antes ni siquiera se hablaban, y todavía, y por ahí emergen como, no sé, por ejemplo, no hay suficientes nacimientos en Argentina, que es una cuestión que viene más bien de Estados Unidos, de Europa, pero que acá es como
rara, digamos. Lo que pasa, lo quise poner acá nada más porque algunos autores, primero porque todas las referencias por varios motivos. Primero, porque la experiencia de los feminismos en Argentina es muy particular, muy particular. El enfrentamiento que el gobierno argentino actual hace con los feminismos también es muy particular. No es el único que elige a los feminismos como enemigos. O sea, Trump también lo hace. Pero Milei lo hace de manera muy especial. Él tiene una inquina muy particular, sobre todo con el colectivo de la diversidad sexual. Ahí hay algo personal de él. Yo no me voy a meter con su psicología, pero ahí hay una cosa muy particular que él tiene. Entonces, bueno, está bueno ver, digamos, fíjate que él se mete con la ley de identidad de género, él se mete con el colectivo trans, no se mete con, no se metió todavía con la ley de aborto. O sea, no quiere decir que no lo vaya a hacer, pero hasta ahora entró por otro lado. Luego, quienes han trabajado, yo no lo he trabajado, pero quienes han trabajado específicamente las características del gobierno a nivel de transformaciones, de las transformaciones que va haciendo Milei, Trump, el gobierno de Francia, el gobierno de Alemania, Bolsonaro, no tienen las mismas características. Por fuera parecen, o sea, son parecidos, pero tienen características diferentes. Por ejemplo, todos son derechas radicalizadas, todos son proyectos liberales, pero no son iguales. Por eso quise hacerlo solamente aclarando que era la experiencia de Milei. Por eso. Si les parece, cerramos formalmente, vamos a quedar un ratito acá charlando, pero para evitar el circulación. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.